Muy buenas, en este video comenzaremos a hablar de los procedimientos almacenados. Convengamos que un procedimiento almacenado es un objeto que, al igual que una vista, está formado por sentencias SQL, pero con marcadas diferencias en cuanto a su definición, estructura y comportamiento. Mientras una vista es básicamente colocarle un alias a una sentencia select que luego puede ser accesada igual que una tabla más de la base de datos, un procedimiento almacenado tiene una estructura más parecida a lo que sería un programa, ya que éste puede contener múltiples sentencias SQL que se ejecutarán en un orden específico cuando el procedimiento almacenado sea invocado. Para comenzar, veremos que todo lo que se puede lograr mediante una vista se puede lograr con un procedimiento almacenado. Para mostrarlo, tomemos una de las vistas previamente desarrolladas. Aquí tenemos, no tomaré la definición, sino básicamente la sentencia select. El comando por el medio del cual creamos un procedimiento almacenado es createProcedure, y como prefijo de identificación le colocaremos las letras SP. Este era una alumno carrera grado, entonces SP alumno carrera. Recordemos que esto es meramente una nomenclatura. Nosotros podemos optar por colocarle el nombre que mejor nos parezca conveniente. Colocamos exactamente la misma sentencia que teníamos en la vista y ya tenemos el procedimiento almacenado creado. Vamos a ver para que primeramente podamos corroborar que ese procedimiento almacenado no se muestra en la base de datos como una tabla más. Esto lo encontraríamos en el apartado de Programmability. Aquí están estos procedures. Hay algunos procedimientos almacenados de sistema que nos sirven, que ya vienen con el servidor propiamente, que nos pueden servir para realizar ciertas tareas. Y están los procedimientos, aquí están los procedimientos almacenados de sistema, para ver la estructura de la tabla, para ver la estructura de la base de datos, para poder agregar, digamos, cuando nosotros queremos agregar relacionar una columna con un default, pues utilizamos el procedimiento almacenado de sistemas SP-BIND-DEFAULT. Y hay una serie de procedimientos almacenados que obviamente no entran en la clase que los aprendamos, ¿verdad? Eso ya es manipulación. Entonces aquí podemos ver nuestro procedimiento almacenado y vemos que él no tiene estructura de columnas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vamos a invocar? Si no lo podemos invocar por medio de una sentencia select, porque no está representado como una tabla. Yo no puedo referirme a él como select asterisco. Obviamente me va a decir de que el nombre del SP alumno carrera es inválido, porque el select obviamente va a ir a buscarlo entre una tabla, una vista, o como veremos más adelante, una función. Y el procedimiento almacenado no es ninguno de esos tres. Ahora, ¿cómo invocamos, un procedimiento almacenado? Bueno, hay diferentes maneras. Una por medio del comando execute. Ahí se está mandando a ejecutar un procedimiento almacenado que en este caso tiene una única sentencia, pero como dijimos al principio, puede tener una n cantidad, ya lo veremos más adelante. Puede ser también solo con especificar el nombre del procedimiento almacenado, y en algunos casos por medio del call. Aquí no nos funciona, entonces nos vamos a quedar con los dos que vimos específicamente. Execute. Ahora, el procedimiento almacenado, como no tiene estructura de tabla, no se ve limitado
por las reglas que sí debe de cumplir una vista, ¿sí? Modifiquemos dicho procedimiento almacenado y coloquemos múltiples columnas que tengan el mismo nombre, que eso obviamente una vista no nos lo permitía. Por conveniencia no deberíamos de nosotros tener múltiples columnas con el mismo nombre, ¿oye? Pero eso es por mera conveniencia, porque se nos va a dificultar. ¿Ok? Vean, yo aquí tengo múltiples, tengo de hecho 3 columnas con el nombre igual, y cuando yo ejecuto el procedimiento almacenado, para el procedimiento almacenado no es relevante que esas columnas tengan el mismo nombre. Ya la relevancia va a depender de cómo quien utiliza el procedimiento almacenado lo va a utilizar. Puede ser que quien va a utilizar el procedimiento almacenado, el resultado o la tabla resultante de ese procedimiento almacenado no lo hará en base a los nombres de las columnas, sino en base desde un lenguaje de programación. Yo puedo referirme a las columnas no por el nombre que éstas tengan, sino por la posición que éstas ocupen dentro de la tabla, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si yo lo voy a hacer de esa manera, el nombre de las columnas pasa a ser irrelevante. Ahora, pero si yo sí deseo colocarle un alias, también es válido. Simple y sencillamente es mostrar que esa limitante no existe dentro de un procedimiento almacenado. Otra limitante que no existe es que yo puedo tener columnas que no tengan nombre. Aquí tengo una columna que no tiene nombre, y para el procedimiento almacenado eso realmente no es relevante, porque le traslada esa responsabilidad a la persona o al proceso que esté utilizando la tabla resultante. ¿Qué otra limitante teníamos? Ok, que no podíamos utilizar, que no se puede utilizar el order by. Order by. Aquí estoy ordenando en base a la dirección, que es esta columna, que es la tercera columna. Yo las puedo colocar descendentes. Podemos recordar que en una vista eso, aunque logramos hacer que no nos lanzara un error sintáctico, la vista simplemente no reconocía al order by. Aquí no tenemos esa limitante. Otra limitante que tenemos en una vista es que una vista está limitada a una sentencia select. En un procedimiento almacenado no hay límite de las sentencias que nosotros podamos colocar. Obviamente va a depender de cómo nosotros las coloquemos, qué es lo que deseamos lograr. Puede ser cualquiera de los comandos del DML. Yo puedo, dentro de un procedimiento almacenado, hacer tanto select, pero también tengo la libertad de poder hacer insert, update, delete. Puedo incluso realizar o puedo incorporar algunos comandos del DDL y el procedimiento almacenado, porque, como lo mencionamos, un procedimiento almacenado es básicamente un programa, es una lista de sentencias que deseamos que se ejecuten en un orden específico. ¿Okay? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cierre mensual, nosotros tenemos que ese es un conjunto de procedimientos, ¿verdad? Que hace calcular los nuevos saldos, que valorizar documentos sin valorización, y hay una serie de procesos que pueden involucrarse en eso que llamamos un cierre mensual. Nosotros podemos, como es muy tradicional, hacer ese cierre mensual, porque está formado por múltiples procesos, trasladar toda esa lógica al lenguaje de programación. Pero un procedimiento almacenado también nos permite que nosotros coloquemos todos esos
subprocesos que forman el gran proceso llamado cierre mensual directamente en la base de datos, y que desde el lenguaje de programación lo único que vamos a hacer es invocar ese procedimiento almacenado. ¿Okay? Bien, otra de las ventajas, llamémoslo de esta manera, o diferencias que tiene un procedimiento almacenado, es la capacidad que tiene de poder recibir parámetros. Recordemos el ejercicio de las vistas, en donde decíamos que aunque es válido colocar una sentencia where, no es algo que acostumbre a hacerse, dado que esto limitaría la funcionalidad en donde podemos aplicar esa vista, dado que esa vista la vamos a limitar precisamente a ese condicional que nosotros le estemos especificando. En procedimientos almacenados no tenemos ese problema. Por ejemplo, yo puedo definirle un parámetro como en cualquier lenguaje de programación, es un valor que nosotros queremos enviarle a ese programa para condicionar o para utilizar dicho valor dentro del funcionamiento mismo del programa, lo cual le amplía el dinamismo que este programa puede hacer, lo vuelve como más versátil. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le quiero enviar como parámetro @grado. ¿Sí? En SQL Server, toda variable, sea este un argumento o sea este una variable local, debe ir precedido de un arroba. Esto va a depender del del motor de base de datos con el cual nosotros estemos trabajando. En algunos motores de base de datos como Oracle son 2 puntos. En otros motores de base de datos es un signo de interrogación. En algunos motores de base de datos es un signo de numeral o de hashtag, como se le llama. Entonces, obviamente eso va a depender del motor de base de datos con el cual nosotros estemos trabajando. En este caso es un arroba. Vea qué pasa si yo no le coloco el arroba. Me va a lanzar un error, ¿verdad? Entonces, para que no me lance el error, yo tengo que colocarle un arroba para que la base de datos, entienda que lo que estoy definiendo ahí es un parámetro. ¿Para qué nos va a servir ese parámetro? Bueno, para que yo pueda decir where mire lo que va a dar como resultado eso. Si yo le envío como parámetro el número 1, pues ese procedimiento almacenado solo me va a mostrar los alumnos del grado 1. Pero si envío, sin necesidad de modificar el procedimiento almacenado, si yo le envío como parámetro el grado 2, pues ya los registros que me devuelve ese procedimiento almacenado son diferentes, ¿verdad? Porque ya el procedimiento almacenado está tomando en cuenta el parámetro para condicionar el resultado que este nos va a generar. En programación hay un concepto que se conoce como un inhibidor. Un inhibidor es cuando nosotros una condición la acompañamos, una condición simple la acompañamos de otra condición que nos dé la habilidad de poder anular, si nosotros queremos, en tiempo de ejecución, para poder anular esa condición. En este caso yo voy a utilizar como inhibidor la siguiente condición. Fíjense bien, en este caso yo estoy utilizando la condición grado, el parámetro grado 0,
para decir que cuando esta condición se cumpla, o sea, cuando yo envíe como parámetro el grado 0, entonces esta condición ya no va a tener validez. ¿Por qué? Porque sin importar si esta condición es verdadera o es falsa, eso ya pasa a segundo plano, porque si yo envío como parámetro el grado 0, esta condición siempre será verdadero. Y nosotros sabemos que un OR da como resultado que al ser una de las condiciones verdaderas, la segunda condición ya realmente pasa a no tener importancia, porque sin importar si esta sea verdadera o falso, el simple hecho de que esta condición se vuelva verdadera, ¿sí?, ya dejará sin efecto a esta primera condición. Vamos a comprobarlo. Fíjense bien, si yo envío como parámetro el grado 1, si yo envío como parámetro el grado 1, esta condición se volverá falsa. Entonces lo que determinará el resultado de esta sentencia select será esta condición. Dado que este es falso, ¿sí?, lo que determinará entonces si la condición es verdadera o no será el resultado de esta condición. Cuando no creo que se... Entonces decíamos, si yo envío como parámetro el grado 1, el resultado que me va a dar, esos son los alumnos que pertenecen o que sí que estudian una carrera del grado 1, que es licenciatura. Ahora, si yo envío como parámetro el grado 2, ese procedimiento almacenado me mostrará los alumnos que están estudiando una carrera de maestría. Ahora, quien está determinando, dado que en este caso grado no es 0, quien está afectando el resultado es esta condición. Ahora, fíjense bien, cuando yo envío como parámetro el grado 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que como esta condición se va a volver a verdadera, y entonces la condición que discrimina en base al grado de cada uno de los alumnos no va a ser tomada en cuenta. Aquí yo le estoy diciendo no, cuando yo envíe como parámetro grado 0, lo que ocurre es que quiero mostrarlo a todos. Dado, obviamente, para utilizar ese discriminante, yo tengo que buscar una carrera que no existe, un grado que no exista. Yo no puedo ponerle o grado igual a 1, porque si hay grados número 1 dentro de la tabla. Entonces, pero grados número 0 no existen. Entonces, cuando enviamos 0 como valor, entonces esta inmediatamente es como que no existiera. Porque sin importar si está verdadero o falso, dado que esta ya dio verdadero, eh, el resultado será mostrado. Entonces, esa es una manera en que como nosotros podemos optimizar, eh, utilizar los parámetros para eficientar la manera en cómo nuestro procedimiento almacenado se comporta. Obviamente, nosotros podemos enviar n cantidad de parámetros al procedimiento almacenado, tantos como nosotros necesitemos para afectar el funcionamiento de nuestro procedimiento almacenado. ¿eh? Puede ser que yo quisiera también enviar la carrera para decirles, no, quiero que me muestre los que pertenecen a tal carrera o los que pertenecen a tal grado, por ejemplo. Ahora, como ya voy a tener dos condicionales, entonces yo digo que estos, los que condicionan por grado, son uno solo. Okay. Entonces, mire, si yo le envío ambos, pues me da 0, ¿verdad? Ahora, si yo envío 1 y 0, me va a mostrar todos los que son de licenciatura, pero puedo decirle no, no me interesa, me interesan todos, pero los que son de la carrera 2. Pues solo se me va a mostrar los que son de la carrera 2. ¿Okay? O quiero todos los de la carrera 1.
De esa manera nosotros hacemos, cuando estamos haciendo una consulta o un reporte, nosotros hacemos que un mismo procedimiento almacenado nos pueda servir para mostrar diferentes resultados de consulta o para mostrar diferentes reportes con un mismo procedimiento almacenado. ¿Okay? Entonces esos son los parámetros. Nosotros lo podemos mandar a ejecutar directamente desde aquí. ¿Okay? Aquí, ¿ven? Clic derecho y le podemos dar, debería de haber una opción de execute. Aquí está, execute. Si el procedimiento almacenado no tuviera parámetros, inmediatamente que yo le doy execute me mostraría el resultado o se mandaría a ejecutar el procedimiento almacenado. Pero en este caso, como el procedimiento almacenado tiene parámetros, me debería demostrar una ventana en donde yo puedo indicar los parámetros que deseo enviarle a ese procedimiento almacenado. Vamos a esperar. Aquí está. Entonces yo le digo que quiero enviarle como parámetro 0 en el grado y 1 en la carrera. Le doy a ejecutar y ahí se está mandando a ejecutar, ¿no? Ahí está el procedimiento almacenado. Obviamente ya esto me incluye otras cosas. Ahora bien, esta no es la única manera en que yo puedo indicar los parámetros que le voy a enviar. Ahora, yo puedo referirme directamente solo a los valores, como lo estoy haciendo en este caso. Cuando estoy haciéndolo de esta manera, se asume que el primer valor va hacia el primer parámetro y el segundo valor va hacia el segundo parámetro. Ahora bien, pero yo puedo cambiar ese orden. Solo que si voy a cambiar el orden, entonces sí debo explícitamente decir cuál es el valor de cada parámetro. Entonces yo puedo decir carrera igual a 2, grado igual a 0. Entonces si nos fijamos, aquí estoy cambiando el orden en que estoy enviando los parámetros, pero si voy a cambiar el orden, entonces tengo que especificar a qué campo deseo especificarle ese valor. Ahí ya me dice que me muestra todos los alumnos que son de la carrera número 2. También puedo asignarle un valor por omisión a esos parámetros. Por ejemplo, yo puedo decir que el valor por omisión que quiero en cada uno de ellos sea el valor 0. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, la implicación que tiene es que si yo no le especifico un valor, bueno, convengamos en algo antes que hagamos eso. Si yo le especifico parámetros a un procedimiento almacenado y a la hora de que lo invoco, que lo ejecuto, algunos para que no vayan a pensar que estamos haciendo algo raro hablando de invocar, ahí me lanza un error sintáctico porque el motor de base de datos entiende que ese procedimiento almacenado, para poder ser ejecutado, necesita que se le especifiquen dos valores, y en este caso nosotros no les estamos especificando ninguno de los dos valores. Eso se resuelve, como ya lo mencionamos, especificando los valores que nosotros deseamos. Ahora, si yo deseo, yo puedo especificarle un valor por omisión. El valor por omisión va a depender de mi conveniencia, de lo que yo desea
de lo que yo deseo de que ese procedimiento asuma cuando nadie le envía nada. Obvio, si yo le envío un valor, el procedimiento almacenado respetará esos valores que yo estoy enviando. Pero eso me da la libertad que yo pueda decir si los parámetros no tuvieran un valor por omisión, en este caso el motor de base de datos me lanzaría un error porque me estaría diciendo de que el procedimiento almacenado espera dos parámetros, más sin embargo yo le estoy enviando solo uno. Pero como ya le asignamos valores por omisión, entonces lo que va a ocurrir es que cuando la invocación del procedimiento no cumpla con todos los valores de los parámetros, entonces se asumirá el valor por omisión de esos parámetros faltantes. En este caso, como yo le estoy enviando valor 1 a la carrera, pero no le estoy enviando valor al grado, entonces se asumirá que el valor del grado será 0. Y ahí me va a mostrar los del grado 0. ¿Okay? Y mencionamos si no le especifico ninguno de los dos valores, pues los dos valores serán asumidos por omisión. Al igual que en una vista, un procedimiento almacenado yo también lo puedo encriptar. O sea, la encriptación no es específica de las vistas. Ahora, si ustedes se fijan, miren, yo cada vez que creo un objeto, aquí está, miren, en este directorio yo creé o yo salvé el código fuente de las vistas que yo creé. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, yo estoy limitado a si encripté o no esas vistas, ¿verdad? O esos objetos en general. Entonces lo mismo debería de ocurrir con los procedimientos almacenados. Mira, aquí ya está, ya no lo puedo modificar, ya está encriptado. ¿Okay? Ahora, entendamos que un procedimiento almacenado no se limita solo al comando select, como si ocurría con una vista. ¿Sí? En un procedimiento almacenado, yo puedo hacerlo para hacer otro tipo de operaciones. Digamos que yo quiero hacer un procedimiento almacenado de inserción, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Create procedure sp grado insert into. Ahora, ¿qué parámetros necesito para poder insertar un registro de la tabla grado? Bueno, necesito el código del grado, el nombre del grado, o hagamos uno en la carrera mejor para mí. Para poder insertar un registro en una carrera, yo necesitaría el código de la carrera, el nombre de la carrera y el grado académico al cual esa carrera pertenece. Entonces, se lo agrego. @grado, perdón, @carrera de tipo int, @nombre tipo varchar de 50, @grado de tipo int. ¿Qué puedo decir? No es lo más común, pero vamos a hacer que nuestro procedimiento almacenado haga varias cosas. Bueno, empecemos por lo básico, que me inserte una carrera. Entonces insert @carrera, @nombre, grado.
Vamos a ver si funciona nuestro procedimiento almacenado. SP, grado insert. Digamos que voy a crear la carrera 5, que es periodismo. Y que es una licenciatura. Ya se insertó, miren. No tengo que estar ejecutando todo el insert como tal. Veamos. Ahí está la carrera, ¿no? Ahora, pero crear un procedimiento almacenado de inserción para solo ejecutar el insert como que sería muy... Sí es funcional, pero estaríamos desperdiciando, ¿verdad? La parte de esa funcionalidad. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que el procedimiento almacenado, él sea capaz de calcular el código de la carrera. Entonces le vamos a colocar que ya no tengamos que mandar como parámetro el código de la carrera, sino que el código de la carrera lo vamos a calcular. Entonces, para declarar una variable local, vamos a utilizar el comando declare. Okay, ya aquí mire, ya nuestro procedimiento almacenado ya difiere de nuestra vista en el hecho de que mientras la vista solo podía tener una sentencia, y aquí estamos teniendo ya por más de una sentencia. Entonces, obviamente, yo le doy un alter. Y un cálculo de un autoincremental es muy sencillo, ¿verdad? Es tan simple como decir vamos a ver. Y para evitar la comprobación, entonces yo voy a decir que quiero mostrar todas las carreras después de que inserte. Entonces el asterisco from el mismo procedimiento almacenado. Okay. Entonces vamos a agregar una nueva carrera. Ya no necesito enviarle el código de la carrera porque ya el procedimiento almacenado mismo lo hará. Entonces fíjense, ya si nosotros contrastamos estos contra versus hacerlo del lado del lenguaje de programación, mientras en el lenguaje de programación nosotros tendríamos que hacer dos accesos a la base de datos, uno para saber cuál es el valor máximo y a ese valor máximo sumarle uno, y uno segundo para insertar el registro, y si queremos ver los registros resultantes, todavía un tercer acceso a la base de datos. O sea, si nosotros queremos hacer esto mismo del lado del motor, del lado del lenguaje de programación, nosotros tendríamos que realmente hacer tres accesos a la base de datos. Uno para calcular el siguiente número, un segundo acceso para insertar el registro y un tercer acceso para recuperar los registros de la tabla ya con el nuevo registro incorporado. Acá, miren, nosotros dentro de una sola invocación podemos lograr que esas tres cosas ocurran al mismo tiempo. Entonces vamos a crear una tercera carrera, una siguiente carrera. Digamos que vamos a crear la carrera de odontología, que también es una licenciatura. ¿Ves? Y ahí ocurrió mediante la invocación de un único procedimiento almacenado, ¿sí? El cálculo, que el cálculo no es otra cosa más que, fíjense bien, cuando nosotros utilizamos este tipo de select es lo que se conoce como un select de asignación de valores. Ya este select no busca desplegar información, no es un select como este que busca desplegar información, sino que lo que busca es accesar a valores de una tabla y el valor resultante asignarlo en una variable. Entonces, en este caso yo lo que estoy diciendo, mire, que de la tabla carrera quiero obtener el valor máximo o el número más alto de la carrera ID incrementado en 1. ¿Sí? Podemos ejecutarlo fuera del procedimiento almacenado para que veamos lo que ocurre.
Ok, aquí tenemos, si nosotros lo ejecutamos sin ese tipo de sintaxis, si yo ejecuto select carrera ID from carrera, eso lo que me va a dar como resultado es devolverme una columna con todos los valores de la columna que la columna carrera ID tiene almacenado. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando nosotros queremos el resultado de una sentencia select, almacenarlo dentro de una variable. Esa sentencia select solo me debe devolver como máximo una fila. ¿Por qué razón? Bueno, porque esto es una variable simple y una variable simple no puede almacenar 6 valores o no puede almacenar 10 o 20 o 30. Si yo intentara hacer un select con de esta manera, así digamos, no es que el SQL me va a lanzar un error, no, el SQL me evaluará esta sentencia, pero lo que va a ocurrir es que el SQL solo va a poder almacenar uno de esos valores, dependiendo de cómo yo los esté accesando. Normalmente el valor que se almacenará será el último que haya sido leído. Entonces, carrera ID contendrá todos los valores, contendrá uno cuando se lee el primer registro. Pero cuando se lee el segundo, ese 2 sustituirá al valor uno que está almacenado en la variable arroba carrera. Y así sucesivamente, cuando se lea el registro 3, ese valor 3 sustituirá al 2, el 4 al 3, el 5 al 6, perdón, el 5 al 4 y por último el 6 al 5, quedando de esa manera. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que cuando vamos a asignar el valor de una sentencia select, esa sentencia select solo me devuelva un valor. Por eso es que yo, en lugar de colocar el valor propiamente de la columna, lo que hago es con una función agregada. Sabemos que las funciones agregadas lo que hacen es totalizar. Entonces max me devuelve cuál es el valor máximo, pero yo no puedo volver a insertar el valor número 6. Entonces lo que hago es que le sumo 1 para que saber que el siguiente valor que se va a almacenar sería el número 7. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Entonces calculo el siguiente valor, luego se inserta el registro, ya los valores arroba nombre y arroba grado los recibió como parámetros el procedimiento almacenado. Entonces simple y sencillamente lo que hace es trasladar al registro o crear un registro vacío y trasladar a ese registro vacío el valor de la carrera que se acaba de calcular, el nombre y el grado que se recibieron como parámetros, y una vez que se ha insertado ese registro, mostrar los valores actualizados de la tabla. Digamos, maestría en comunicación. Una maestría. Aquí ya tenemos, ¿ven? Maestría en comunicaciones, ya es la carrera número 7 y pertenece al grado número 2. De igual manera, si nosotros lo que necesitamos o lo que andamos buscando es un procedimiento almacenado de eliminación, bueno, entonces, o de modificación, create procedure SP carrera. Uy, aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque no le cambié el nombre. Aquí tendría que ser carrera insert en lugar de grado. Hay un error que, bueno, para el motor de base de datos es irrelevante ese error, ¿verdad? Porque el nombre es una mera conveniencia. Entonces, pero si sepamos que el nombre debería ser consistente con lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, en este caso,
carrera update o actualizar carrera, y ya eso, porque actualizar carrera, si te sientes más cómodo con los nombres más significativos por su idioma, pues como digo, eso es una mera conveniencia, ¿verdad? CCP actualizar carrera. Entonces, en este caso yo tengo que decirle cuál es la carrera que quiero modificar y cuáles son los valores que yo le quiero modificar. Entonces, update carrera. Digamos que en este caso que estoy creando un procedimiento almacenado solo para cambiar el nombre, o sea, la cantidad de la lógica de nuestro procedimiento almacenado va a ser de lo que nosotros necesitemos. Si yo quiero poder cambiar tanto el nombre como el grado académico al que esta pertenece, pues yo tendría eh, que dejarle cuál es el grado académico al que esta pertenece. Entonces, vamos a hacer algo. Update carrera set nombre igual a arroba nombre grado igual a arroba grado where carrera idea igual a arroba carrera. Y miren, lo que vamos a hacer aquí para que sea algunas cosas que colocamos aquí son meramente convencionalismo porque estamos en un ambiente didáctico, ¿verdad? Entonces a veces vamos a colocar yo voy a colocar algunas sentencias básicamente para poder explicar algo y no porque realmente sería parte de la lógica, ¿verdad? En este caso lo que quiero que nosotros veamos ahí es qué valores tenía la carrera antes de ser modificado. Entonces le asterisco from carrera, where carrera id igual a arroba carrera, y modificar los valores de la carrera, y una vez modificados los valores quiero ver cuáles son los nuevos valores con que esta quedó. ¿Okay? Ok, aquí tengo un error, la columna grado no existe, ¿verdad? Se llama grado ID. Entonces vamos a modificar, digamos, SP actualiza carrera, y yo voy a decir que la carrera número 6 ya no quiero que sea odontología, sino que ahora quiero que sea microbiología. Microbiología, y que siga siendo una licenciatura. Entonces vamos a ejecutarlo. Ok, mire, aquí me muestra, aquí este resultado es este primer select, en donde se me muestra cuáles eran los valores de la fila antes de la modificación. Luego se modifica en base a los nuevos valores y ahora me muestra la carrera o el registro con los nuevos valores. Ahora, pero ¿y qué pasa si yo solo quiero cambiar el nombre y no el grado? Pudiéramos nosotros pensar en diferentes cosas. A mí se me ocurre algo como lo siguiente, ¿eh?
Recordemos que isNull lo que hace es evaluar la nulidad de una expresión. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es, mire, si el valor que viene en el parámetro nombre es nulo, entonces en lugar de utilizar ese nombre, utilice para actualizar el valor que ya tenía. O sea, es actualizar nombres con el mismo nombre que ya tenía. Y en el caso de que el valor del parámetro grado venga en nulo, entonces utilice grado que ya tenía. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona eso. Ok, como ya está creado, como les decía, yo puedo hacerle un alter o simple y sencillamente drop procedure, como usted se sienta más cómodo. Borrar el procedimiento que ya existe y volverlo a crear, o simple y sencillamente hacerle un alter. Eso ya es cuestión de cómo nos sintamos más cómodos. ¿Okay? Entonces, digamos que quiero regresarlo a que en lugar de microbiología sea odontología. Y que sea una maestría. Entonces ahí está, miren, odontología, microbiología, me lo pasó de microbiología a odontología y de una licenciatura a una maestría. Ahora, vamos a ver qué ocurre si maestría en lenguas, digamos. Entonces, en este caso, el valor del grado va en nulo, y lo que debería entender el procedimiento de almacenado es que como el valor del grado va en nulo, entonces que en este update utilice el valor que ya tiene la carrera para dejarle ese mismo valor. Vamos a ver si funciona. Creo que ya lo tengo compilado así, pero nada pierdo con volverlo a... Soy un poco paranoico. Pues vamos a ver si funciona. Si funcionó, me le dejó el mismo 2 que ya tenía y no el nulo, ¿verdad? O qué pasa si yo lo que quiero cambiarle no es el nombre, entonces el nombre lo dejo en nulo y lo que quiero cambiar es el grado académico. Vamos a ver si funciona. Okay. Ahí está, miren, antes de la modificación era maestría en lenguas, grado maestría. Entonces acá lo cambiamos, el grado pasó a ser grado 1, pero la maestría en lengua siguió siendo la misma. Esto para que nosotros no tengamos que andar, si no queremos cambiar el nombre, no tengamos que escribir el mismo nombre que ya teníamos, ¿verdad? Sino que el procedimiento, recargarle al procedimiento almacenado ese trabajo. Bueno, ya vimos que podemos hacer select, ya vimos que podemos hacer update. Obviamente la lógica de lo que nosotros le vayamos a colocar a ese update o a ese insert va a depender del desarrollo que nosotros estemos haciendo en ese momento. Y la última de las operaciones del DML que nos hacen falta sería poder hacer un procedimiento almacenado de eliminación. ¿Sí? Create procedure, SP, actualizar carrera, perdón, en este caso sería eliminar carrera. Para eliminar una carrera o para eliminar un registro de una tabla, yo no necesito mandarle más parámetros que la llave primaria del registro que quiero eliminar. En este caso la llave primaria es carrera. El nombre de los parámetros no necesariamente tiene que ser igual, ¿verdad?, a los nombres de las columnas. Si usted se fijó aquí, el nombre se llama igual el parámetro y la columna, pero en carrera y grado yo omití el grado ID. Esto es obviamente una mera convención. Si usted se siente cómodo colocándole el mismo nombre a las columnas de los parámetros o si colocándole nombres diferentes, eso usted siéntase en la tranquilidad de poder hacerlo, ¿verdad? O sea, no va a cambiar su lógica usted. A veces nosotros ya tenemos convenciones y estructuras y nomenclaturas que nosotros ya hemos decidido o que la organización para la cual nosotros estamos laborando ya tiene establecida, pero entonces
el procedimiento almacenado puede recibir los nombres tanto a nivel de nombre de procedimiento como nombre de parámetros según sea nuestra conveniencia. En eso no nos sintamos nosotros. Obviamente lo único que tenemos que respetar es que la primera letra del nombre de un parámetro o de una variable tiene que comenzar con un arroba o con el carácter que nos identifique el motor de base de datos con el cual estamos trabajando. Ya hemos mencionado, puede ser un arroba en caso de SQL Server, o dos puntos en caso de Oracle, o un signo de interrogación. Eso usted lo tendrá que investigar de acuerdo a la documentación del motor de base de datos con el cual usted esté trabajando. Entonces, en este caso solo necesito la carrera. No, no tendría necesidad, pero digamos que yo quiero colocar cómo está la tabla antes de la eliminación. Select asterisco from carrera. Luego eliminar la carrera que se me está pidiendo. Delete from carrera. Where carrera id igual a arroba carrera. Y luego mostrar cómo quedó después de la eliminación. Okay. Digamos sp eliminar carrera. Digamos que quiero eliminar la última, que es la carrera 7. Pues ahí me dice, mire, que antes de la eliminación de esa carrera habían 7 carreras, pero después de eliminar la carrera número 7 quedaron 6. Yo puedo eliminar una siguiente carrera, y no necesariamente solo la última, ¿no? Yo puedo decir, no, ya no quiero la carrera número 5, cualquier carrera. Okay. Entonces aquí está, miren, se eliminaron la carrera número, habían 6 carreras, aquí ahora colocaron 5, y la que hace falta es la número 5. Ahora, fíjense, una ventaja que encontramos de hacerlos el incremento de o el cálculo del siguiente valor es que versus un auto incremental versus un auto identity es el hecho de que si yo ya utilicé un número y lo elimino, o si por alguna razón intenté violentar la integridad de la base de datos al insertar ese registro ya no lo puedo utilizar. Y cuando nosotros creamos un procedimiento de esta manera, eso no aplica. Mira, yo voy a crear una nueva carrera, SP, aquí cometí el error de no nombrarla correctamente, pero no nos vamos a detener por eso. Okay. Mire, que en este caso la carrera número 7 todavía la podemos utilizar porque nadie la está utilizando, ¿verdad? No tenemos esa pérdida de posibles valores porque ya fueron utilizados durante un proceso anterior, ¿verdad? ¿No? Si ya lo eliminamos, ese registro está disponible para que lo podamos utilizar. ¿Okay? Si nosotros, lo correcto es que si nosotros deseamos que un número en cualquier ambiente, en cualquier ámbito, no pueda ser utilizado, por ejemplo, yo no quiero que, y es algo que es muy común, que yo no quiero que el número de empleado que tenía un empleado una vez despedido se le asigne a otro empleado, o que un número de artículo una vez que dejamos de traerlo se le asigne a otro artículo. Entonces, en ese caso, lo que debe de ocurrir es que en lugar de un borrado físico, lo que debe de ocurrir es un borrado lógico. ¿Por medio de qué? Por medio de un campo de tipo status, ¿sí? Un campo que yo le coloque estado, y en lugar de borrar el registro como tal, lo pase de tenerlo de estado activo a estado inactivo. O sea, el registro todavía está ahí, y por lo tanto en la base de datos, al todavía existir, nadie más puede ocupar ese espacio como tal. Lo único es que al estar en un estado inactivo, nosotros hemos programado todo nuestro sistema
para que a esos registros inactivos en ciertos procesos no los tome en cuenta. Por ejemplo, si estamos hablando de un empleado que ya está inactivo porque está de vacaciones, porque lo despedimos, porque era temporal, por lo que sea. Entonces, pero nosotros queremos guardar el registro de que ese empleado existió como un activo de la empresa, ¿sí? Como un activo humano dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es no eliminarlo, sino que volverlo inactivo. Pero en nuestro procedimiento, en nuestro proceso de planillas, nos tomamos el tiempo de decirle a nuestro proceso que solo tome en cuenta los empleados activos para calcularles su respectivo sueldo de esa semana, de esa quincena, de ese mes o de ese periodo que pudiera ser. Bien, con eso vamos a terminar nuestra primera clase de procedimientos almacenados. ¿Sí? Esta sería la clase básica de lo que son procedimientos almacenados. Ya vamos a tener una segunda, una tercera o incluso hasta una cuarta, de donde vamos a hablar de elementos más avanzados del manejo de procedimientos almacenados. Saludos.